y un poco de lo que abarcaba, vamos a dejarlo para la clase posterior al examen, ¿sí? Así que entraría hasta lo que vimos la semana pasada, que fue todo lo de el consentimiento informado, hasta ahí entraría, que serían las órdenes de transfusión, ¿no? Los datos que tienen que tener, hablamos un montón de cosas, ¿sí? Entonces, a mí me gustaría, no sé si ustedes, ahora tenemos el examen de módulo, no sé si alguien habrá podido agarrar el material de gestión como para poder empezar a estudiarlo y que tenga dudas sobre cómo va a ser el examen y dudas sobre los temas que podamos aclarar hoy. Rafa, lo que no entraría sería la primera clase, entonces, o no estoy entendiendo. No, no, lo que no entraría fue lo único que vimos la semana pasada, que fue muy cortito, Ah, sobre hemovigilancia, hemodonación. No, la primera clase sí entra. Sí que es como garantizar el stock de sangre en un servicio de hemoterapia para que no me falte y tampoco para que se me terminen venciendo las unidades que extraigo, ¿no? Entraría hasta lo de consentimiento informado, digamos. Claro, la semana pasada, antes de empezar a hablar de hemovigilancia, eh, habíamos hablado un poco sobre lo que era el consentimiento informado, los tipos de órdenes de transfusión. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de reserva, programada, urgente? Bueno, todo eso hasta ahí entra, digamos, hasta lo que vimos la semana pasada. ¿Sí? Entonces, nada, si hay alguien que tiene alguna duda sobre eso, podríamos aclararlas y hacer un repaso en base a lo que se vean que están más flojos. No sé qué piensan, qué les parece, tienen alguna duda. Profe, de la Ujú. clase no hay ningún PowerPoint subido. De la clase pasada, no, porque lo subí la clase anterior. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos tenido una clase sobre lo que era la administración de la sangre y los componentes, no los hemocomponentes? Y nos faltaban ver algunas cosas, que fue lo que terminamos de ver la semana pasada. ¿Sí? Pero está todo en ese Power, digamos. Serían Bueno, tres. sí, en el último entonces. Claro, claro. Después lo que no está ahí, que sí lo habíamos hablado, si mal no recuerdo, es lo de la solicitud de transfusión, ¿sí? ¿Qué habíamos dicho sobre eso? ¿Se acuerdan? Que me parece que nos quedaron cositas colgadas ahí también, que por ahí las podemos ver hoy. Habíamos hablado de la solicitud que tenía que tener todo bien, o sea, los datos de la persona que va a ser transfundida, eh, sobre todo como la autorización, digamos, la firma del médico, eh, lo que también pedía el médico también está todo ahí, no sé, por ejemplo, de glóbulos rojos cuánto, y es eso, ¿no? Bien, Lo que me viene en la mente. está bien. Y habíamos hablado, sí, si requería alguna particularidad, digamos, como glóbulos rojos filtrados, glóbulos rojos irradiados o plaquetas, que también debía indicarse, ¿no? Ahí, en la orden, digamos. Bien, habíamos hablado sobre los tipos de órdenes. ¿Qué habíamos dicho sobre eso? Que teníamos el pedido de transfusión, de el- reserva. ¿A ese era así, profe? ¿Cómo? El de extrema urgencia, el que era de Bien, urgencia, que hay una bien. diferencia entre ellos. ¿Y cuál era la diferencia? Por ejemplo, el que es de urgencia puede ser que demore más, o sea, que yo le pueda
llevar el hemocomponente, lo que me está pidiendo, no para allá ahora. En cambio, el otro, el de extrema urgencia, recuerdo que no se requería hacerle la compatibilidad, directamente la llevas y después la hacías. Bien, te guardas un chicote y después lo largás, digamos, pero no es necesario. Bien, y con el tema de la solicitud de transfusión urgente, ¿cuánto tengo yo, cuánto tiempo, ¿no? Tengo yo por ley para realizar esa transfusión? 3 ¿Dentro de horas. qué tiempo? 3 horas. Bien, bien. En la semana pasada nos había quedado colgado uno de esos órdenes de transfusión, ¿no? Los pedidos, que es el pedido de transfusión no urgente, ¿sí? El pedido de transfusión no urgente es para aquellas transfusiones que se pueden hacer, que tienen un tiempo, un lapso para realizarse de 24 horas, ¿sí? O sea que yo tengo hasta 24 horas desde el momento en que me llega la orden de transfusión para poder realizar esa transfusión. ¿Sí? Entonces teníamos, repasemos, para ver si tenemos todo y no nos falta nada, teníamos la solicitud de transfusión de reserva, ¿no? Que es cuando, por ejemplo, se va a transfundir un paciente oncohematológico y lo citan un día para que se venga a transfundir, digamos. Después tenemos el de la solicitud de transfusión programada, que es para pacientes quirúrgicos que se van a operar y que puedan llegar a necesitar sangre al día siguiente, ¿no? Estamos en guardia de viernes, por ejemplo, y hay cirugías que se realizan el sábado, esos pedidos de transfusión de las cirugías que se van a realizar el viernes, el sábado, son programadas. Que se pueden utilizar o no. Después habíamos dicho que teníamos el no urgente, que es el que acabamos de describir, que tenemos 24 horas para realizar la transfusión. El urgente, que eran 3 horas. Y el de extrema urgencia, que es ya, porque el paciente se está muriendo y van sin pruebas de compatibilidad. Profe, Sí. la transfusión que quizás estaba programada y después no se hace, ¿qué pasa con la unidad? No, nada, vuelve al servicio. En realidad, nosotros tenemos, vuelve al inventario, sería. Nosotros tenemos un inventario de glóbulos rojos donde sabemos con qué cantidad de glóbulos rojos contamos, ¿no? Cada guardia, cada vez que comienza una guardia nueva, cada 24 horas, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos sangre que está reservada, ¿no? O para cirugías programadas, esas unidades nosotros las sacamos del inventario. Es como que ya, como esas unidades ya están preparadas para un paciente en particular, para un día y un momento en particular, se separan del stock que yo tengo en mi servicio, porque esas unidades no las puedo utilizar porque ya están reservadas para alguien, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, en el hospital, para diferenciar lo que son las unidades de reserva de las unidades que tengo en el stock y que puedo utilizar en la guardia, tenemos 2 heladeras. Una heladera donde está todo nuestro stock con el que vamos a contar en la guardia, y otra heladera donde tenemos las unidades de reserva, que ahí se guardan, por ejemplo, los chicos del jueves que preparan la sangre para los pacientes que se van a operar el viernes, guardan las unidades ahí. Entonces ellos ya saben que esas unidades no se pueden tocar porque ya están reservadas, y solo se manejan con la otra heladera. Esto pasa en todos los hospitales, se diferencia así. De alguna u otra forma, por ahí no tienen 2 heladeras, pero en una misma heladera se separan los lugares, ¿sí? Para este tipo, para guardar estas unidades. Y si esas unidades durante el día se guardan por 24 horas, durante el día, digamos, que se programó la transfusión, ¿no? Si durante esas 24 horas del día en que se programó la transfusión no se transfunden, vuelven, digamos,
al inventario de glóbulos rojos, al stock general, para poder ser utilizada en otros pacientes, digamos. ¿Sí? ¿Y eso tendría que ver con lo de la trazabilidad que hablábamos? En cuanto al Sí, control. sí, sí, claro. Todo lo que hacemos en el servicio es control, y va dentro de lo que es hemovigilancia y trazabilidad, ¿no? Para saber qué es lo que sucede con esa unidad, y para mantener un control de todo, ¿no? Que el otro día mencionaban, ustedes mismos decían, bueno, el control de calidad también es una forma de hemovigilancia. Claro, sí, es una de las cosas más importantes que tiene la hemovigilancia. Bueno, así con todo. Es todo, con todo hay que llevar un control, eh, para poder estar tranquilos, ¿no? De que trabajamos bien y de que si hay algún problema podemos demostrar que ese problema no fue culpa nuestra, digamos, del servicio. ¿Sí? Mayormente también lo que es, ya que tocaste el tema de hemovigilancia y lo de la trazabilidad, no sé si yo había hablado la semana pasada, si habíamos llegado a hablar sobre las auditorías en un servicio de hemoterapia. No, que yo Bien. recuerde, no. Esto no entra en el examen, ¿no? Pero está bueno que lo hablemos porque después lo vamos a retomar. Y justamente ayer nos comentaban, ¿no? Que había el Instituto de Hemoterapia de La Plata, por ejemplo, es el que se encarga de controlar, digamos, a todos los servicios de hemoterapia de Buenos Aires, ¿no? De la provincia de Buenos Aires. Entonces, cuando cambian sus autoridades, que cada tanto van cambiando, se tienen que ir a presentar a los servicios de hemoterapia, ¿no? Y comienzan a hacer auditorías en donde van al servicio y te piden todos los libros de transfusión y todos los libros en realidad de hemoterapia en general, ¿no? Y bueno, van controlando. Entonces, en donde ellos vean, son un grupo de personas, no es una sola. Son 3, 4 personas que van al servicio y empiezan a controlar todo. Te piden al azar, no sé, un libro del año pasado o de este año, ¿no? Y empiezan a ver y se fijan que lo que se está haciendo en el servicio esté de forma correcta. Por ahí te piden, observan el libro de transfusión y agarran un paciente al azar y te dicen, bueno, de este paciente que transfundiste tal día, mostrame el consentimiento y la orden, ¿no? Entonces, ellos observan el consentimiento y la orden, y si hay algo que está mal, dicen, bueno, mira, esto está mal, hay que modificarlo, lo mismo con los libros. Hay muchos servicios que por ahí se quedan estancados, ¿no? En el tiempo, porque el jefe no le da tanta importancia al servicio, por ahí hay veces que ni conocen a los jefes, dejan el sello los médicos y ni van, ¿no? Entonces por ahí hay servicios que se caen, van decayendo, digamos. Entonces, cuando ven que no tenés la documentación como corresponde, que el libro de transfusión no es el que ellos indican que tenga, ¿no? O hay alguna modificación que no está avalado por ellos, te piden y te dan un tiempo para que vos puedas modificar eso y puedas arreglarlo, ¿no? Te dicen, bueno, de acá a 15 días yo necesito que todos tus libros de transfusión, tus libros de donantes tengan ciertos requisitos, ¿no? Que ellos te indican. Y bueno, en 15 días vuelven, y si vos esto no lo tenés corregido, digamos, pueden, o hasta el jefe del servicio, apartarlo del cargo, ¿no? Depende de qué tan grave fue el error que encontraron, digamos. Bueno, para la hemovigilancia también sirve para todo esto, para al momento de hacer las auditorías, que se pueda observar dónde está el error, y si ese error, si hubo un error, si se pudo corregir, ¿no? También. Cómo lo corrigieron y demás. Hay auditorías que son internas, ¿no? Que las hace el mismo hospital con el grupo de profesionales que integran el grupo de bioética del hospital, digamos. Y si no,
las auditorías externas, que son estas realizadas, por ejemplo, por el Ministerio de Salud de la Nación para servicios de hemoterapia de hospitales nacionales, o el Instituto de Hemoterapia de La Plata, para lo que son los hospitales provinciales. Bien, esto iba porque estábamos hablando de la hemovigilancia y de las unidades. Bueno, entonces, obviamente ellos se fijan todo, qué sucede con una unidad, al azar, ¿no? Buscan, y lo que en realidad buscan son errores para poder, como se dice, corregirlos, ¿no? Hay hospitales, en realidad, los concurrentes en hemoterapia, legalmente no están autorizados. O sea que nosotros no tenemos, no son como los concurrentes, por ejemplo, en medicina, que cuando un médico recibido no entra a la residencia porque desaprobó el examen de residencia, o porque no se anotó y perdió la fecha, digamos, se puede presentar como concurrente al hospital, ¿no? Y bueno, no cobra, pero está avalado por el Ministerio de Salud y puede hacer su concurrencia, que es lo mismo que una residencia, pero no es paga. Y por ahí tienen más tiempo, digamos. Creo que es un año más. En hemoterapia, por ejemplo, los concurrentes no son legales, digamos, ¿no? No estamos avalados por el Ministerio de Salud para hacer concurrencias. No existe, digamos. Entonces, nos sucedió, por ejemplo, una vez en el hospital, que habían cambiado las autoridades ¿cómo se llama?, del Instituto de Hemoterapia de La Plata, y cayeron al hospital, porque ellos caen sin avisar, ¿no? Porque si te avisan, por ahí empezás esos errores que sabés que tenés y que te los pueden marcar o que los pueden ver, los empezás a modificar, ¿no? Como para que ellos no se den cuenta. Entonces, obviamente ellos caen sin avisar. Y un día nos pasó que cayeron, cuando yo todavía era concurrente, y bueno, claro, ellos, o sea, no es legal tener concurrentes en el servicio. Entonces me tuvieron que esconder, y tuve que salir, ellos entraron por lo que era la puerta principal, y yo tuve que salir por la puerta del costado del servicio, sin que me vean, porque si no iban a tener problemas mi jefa en ese momento, por tener gente que no está nombrada, ¿no? Así que bueno, son bastante jodidos, digamos, en ese sentido, con el tema de las auditorías. Sí, pasa también en los laburos, por ejemplo, yo trabajaba en un lugar en Flores y venían los inspectores, y capaz que Claro. los nuevos, que todavía no estaban en blanco y demás, si venían, lo mismo, se tenían que esconder porque estaban trabajando y no los tenían fichados, digamos, en blanco. Claro, no estaban, entonces, no estaban legales todavía. claro, no estaban legales. Claro, o si no, también, como era un local de ropa, era como que tenía que hacer que estaba comprando, una onda así, y se iba para afuera. Claro, sí, y eso es re común, y más en nosotros que no, la concurrencia no es legal, digamos, en hemoterapia. Bien, entonces, hablábamos sobre las unidades que se reservaban, ¿no? Que se separan del stock y después vuelven al stock cuando, si no son utilizadas. Bien, hablamos en algún momento sobre las unidades que, estamos haciendo repaso, ¿no? Sobre las unidades que salían del servicio, por ejemplo, a quirófano, y después de 3 horas nos llamaban para avisarnos que esa unidad no se utilizó, que la vayamos a buscar. ¿Qué hacemos con esas unidades? Hay que controlarlas. A ver, ¿y cómo las controlarías, Patri? Primero a dónde estuvo, si tuvo la temperatura adecuada, después hay que Bien. ver el color. ¿Qué más? Algo re importante, aparte de la temperatura.
es muy importante saber cómo Que esté, obviamente que esté cerrada, que no está abierta, Bien. nada. circuito. Que esté el circuito cerrado, tal cual. ¿Sí? Nos tenemos que fijar que la bolsa no esté dañada, ¿no? Que el circuito esté cerrado. Preguntar, ¿dónde tuviste la unidad esas 3 horas? ¿La guardaron en la heladera? ¿La dejaron ahí al lado del paciente? ¿Sí? Si es así, si te dicen, no, la dejé ahí, estaba al pie de la cama del paciente, pero bueno, no la transfundimos porque no la necesitamos. ¿Esa unidad dentro del servicio puede volver al inventario? No, porque ya perdió la cadena. La cadena de frío, tal cual. Entonces hay que descartarla. Eso hay que tener en cuenta. Lo mismo con las unidades, con todos los tipos de unidades. Las unidades de plaquetas, ¿sí? De crío. Igual Bien. la tienen en la heladera y la heladera no tiene la misma temperatura que tiene que tener también, ¿no? Exactamente. Si vos no sabes en qué condiciones está la heladera, tampoco la podés volver al servicio. Nosotros siempre nos pasa, tenemos una compañera los días martes, que ya de por sí es complicado, ¿no? Porque es una mina jodida. Y no, a veces que la gente grande está cansada, ¿no? Entonces tiende a trabajar mal. Una vez le habían pedido plasma a ella de la terapia, y en terapia por ahí te piden un plasma cada 8 horas. Cada 8 horas le hacen un recuento y de factores de coagulación, y bueno, si falta modificar algo, vuelven a pedir. Entonces, ¿ella qué hizo? Llevó, como le habían pedido 3 plasmas y tenía que transfundir un plasma cada 8 horas, llevó los 3 plasmas juntos, descongeló los 3 plasmas, se los llevó los 3 plasmas juntos, le colgó un plasma y le dijo a los médicos, bueno, tomen, guarden esto en la heladera y cada 8 horas vayanle pasando uno, ¿no? Y le dejó los 3 plasmas. Bueno, cuestión es que al paciente le transfundió el plasma que ella colgó, los otros 2, los médicos lo guardaron en la heladera, se nota que se olvidaron, no le avisaron al enfermero, voy yo un viernes, que me piden una transfusión para otro paciente de terapia, y viene el enfermero y me dice, che, Nadia, mira, acá hay 2 plasmas, ¿te los querés llevar? Sí, 2 plasmas en la heladera, que los trajo tu compañera el martes, pero parece que el paciente al final no necesitó más la transfusión y no se lo pasaron. Estaba en la heladera, encima ellos lo habían metido en la heladera donde guardaban su comida. O sea, la heladera que ellos utilizaban para guardar sus cosas, las gaseosas, la comida que uno se lleva al servicio, abajo estaban los plasmas y me los dio. Entonces, obviamente me los llevé al servicio, pero para descartarlo, ¿no? Y para mostrar, re chusma yo, ¿no? Pero me dio bronca para mostrárselos a mi jefa en ese momento, de decir, mirá cómo estamos laburando, esto no se hace, ¿no? Bueno, así pasa siempre. Obviamente ese plasma que ya estuvo, por más que estuviese en la heladera y que la heladera funcionaba bien y estaba a 5 grados, ese plasma ya pasó las 24 horas desde que se descongeló. ¿No? Pasó más, pasaron como 4 o 5 días, 4 días. Obviamente que se descarta de una, no se puede volver a congelar, no se puede usar en otro paciente, no nada, se descarta automáticamente. ¿Sí? Bien. Y si tenemos que transportar, estamos hablando de que vamos a transportar hemocomponentes de nuestro hospital a otro hospital. ¿Cómo se transportarían? ¿Cómo lo transportarían ustedes? ¿Se acuerdan eso? Eso también lo vimos. Depende si son concentrados de glóbulos rojos. Recuerdo que había dicho que, bueno, la conservadorita, no sé si lo puede decir así, Sí, sí, conservadora. Sí. que tiene que estar aislado con una capa de algodón para que no se molicen con el conservante que le vamos a poner, que no lo tiene que tocar. Ni siquiera la Bien, tubuladura, las bolsas, nada, no tiene que tener contacto. bien. Eh, y después recuerdo que había dicho del plasma fresco que era como tipo sándwich.
una capa de algodón, la del plasma, ¿no? Después el algodón, el conservante y así, ¿no? En realidad, no. Vos, con lo que es plasma fresco, no hace falta, o sea, puede entrar, de hecho, entra en contacto con el conservante, porque al no tener glóbulos, no hay riesgo de hemólisis. Era al revés. Este sí podía estar en contacto Sí. y el último tenía que terminar con el conservante, no con Es, el plasma, ¿no? exactamente, claro, totalmente. Vos tenés que tener siempre, en forma, como decía Sara, en forma de sándwich, una capa de conservante, el plasma, otra capa de conservante, y siempre en la última capa tiene que haber conservante, ¿sí? Como para que el plasma se mantenga frío, tanto arriba como abajo, y no se descongele durante el transporte. Bien. Bien, y con el tema de las plaquetas, Se lleva igual que los glóbulos rojos. ¿quién da más? Y las plaquetas, hola Nadia, Hola, deberían Nahuel, ¿cómo estás? llevarse a temperatura ambiente, y bueno, van sin agitación. No sé si hay posibilidad de llevarla con agitación, pero No, cuando es un transporte desde un lugar al otro, no, van dentro de la conservadora sin ningún conservante, ¿no? Manteniendo la temperatura ambiente, digamos, eh, pero no van con igual agitación. va con aislante en el caso de que, porque a temperatura ambiente, o sea, si hace 37 grados, estamos en pleno verano, Claro, hay que tener en cuenta la temperatura, claro, o sea, exactamente. la temperatura ambiente que tiene que tener la conservadora siempre debe depender de la temperatura exterior. Claro, totalmente, eso es correcto, ¿sí? Y sabemos que igual lo que es el transporte se hace, no va a ser una agitación constante, ¿no? Pero el transporte, al ir dentro de lo que es la ambulancia, va en movimiento, ¿no? De cierta forma, no es el mismo, pero va. Igual, como son la mayoría, utilizamos lo que son las red intrahospitalaria, ¿sí? De sangre, que es un conjunto de hospitales de una misma región. Entonces, el traslado es de corta distancia, ¿sí? Cuando ya el traslado es de larga distancia, por ahí sí hay que tener otras cosas en cuenta, pero no, la mayoría de las veces no tardamos más de una hora en ir y venir a buscar unidades de otros lugares. ¿Sí? Bien, ¿qué más vimos sobre eso? Algo que les quede ahí. Habíamos visto también un poco de lo que era la programación de las colectas, ¿no? Bien. Bueno, son temas bastante, no son complicados, digamos, de dar. Yo una consulta, duda, ¿no? Sí, 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 sí. Sobre las colectas, indica que tienen que tener siempre un lugar para las situaciones especiales donde hay escasez, por ejemplo, no sé, en el verano, seguro, un punto fijo, que sea seguro, que sepas que vaya gente, que sepas que la colecta va a ser productiva, que sea cercana dentro de todo. Y yo estaba pensando en el Hospital Posadas, puede ser que tome como a la Cruz Roja como uno de esos puntos, porque para diciembre, en el año que estuve yo, hizo una colecta justo para diciembre, a preverano, y nada, como que justo lo asocié a eso, y fue una colecta bastante rendidora, habían sacado creo como 40 y pico de unidades, casi 50. Sí, sí, Eh, sí. y sería como algo así, ¿no? La Cruz Roja sería un punto fijo que tienen ellos ya no sé, prepararse para el verano, por ejemplo, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Eso es un buen ejemplo el que dio Nahuel. Ustedes se lo perdieron el año pasado, pero todos los años la profe Marce organiza colectas para los chicos, para que los chicos de primero vayan a ver cómo es y puedan ayudar. Y sí, es verdad, siempre lo hace en momentos estratégicos, como por ejemplo en noviembre, cuando vos ya sabés que la unidad te va a durar 42 días con Sacmanitol, entonces vas calculando cuándo se te puede llegar a vencer y cuánto tiempo la vas a tener en circulación para poder utilizarla, ¿no? Entonces, sí, Cruz Roja es un ejemplo de estas postas fijas
que utilizan los hospitales para realizar colectas en momentos particulares del año, digamos. La del Posadas también está buena, que la hacen en diciembre también. Bien, adentro del Posadas. Adentro del Posada, sí, Sí, esa colecta está buenísima. Que yo fui, aproveché a ir y la verdad que todo el ambiente, todo nada que ver, o sea, todo muy, muy folclórico, ¿viste? Muy, claro. Sí, muy sí, copado. sí. Muchos disfraces, gente disfrazada, la verdad que es una experiencia Sí. copada. Lo hacen así un evento bien grande, o sea, la idea no es que el donante vuelva. Entonces, si lo haces de esa manera, lo haces lindo, la experiencia de donar va a ser buena y vas a querer ir a donar de nuevo. Ahora, si vas, ¿no? Y te atienden mal y te pinchan una arteria, ¿no? Y sale todo mal y terminás en el quirófano, no sé si estaba hablando de eso con ustedes o con los chicos de que es una de las, creo que entre lo que fue módulo y esta fue mucho más fácil de entender, quizás fácil de estudiar, ¿no? Así que si quieren, si tienen ganas, y no hay dudas al respecto, al menos por ahora, y podemos empezar con el examen, como para que ustedes se lo saquen de encima rápido también. Bien, buenísimo.